Buenas tardes, este es Binomio, yo soy Cruz Armendariz, su amigo y hermano en Cristo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y saludarlos, ¿verdad? Este martes, qué hermoso. Está muy bonito el clima, bueno, hace un poquito viento helado a veces de repente, ¿verdad? Por ahí, pero está muy bonito comparado con la semana pasada. Gracias Tulu Radio, gracias Aarón de la Hoya por permitir a Binomio y a Jesús Adonai Ministerios poder entrar hasta los hogares de tanta gente hermosa y oler ese rico aroma a fideo, ¿verdad? Con frijolitos de la olla que estás haciendo para tu familia, para tu esposo, ¿verdad? Que llega del trabajo. Bueno, pues aquí nos tocó estar este día otra vez en casita, ¿verdad? Y esperamos muy pronto poder tener el estudio, ¿verdad? Poder tener el estudio de grabación y estar transmitiendo desde ahí. Por medio de la pandemia, por causas de la pandemia es que estamos por acá en casita, pero hemos aprendido a hacer de lo que tenemos un estudio, a hacer de lo que Dios nos ha dado para vivir. A todos los que estamos transmitiendo nos ha pasado todo este tiempo, ¿verdad? Grandes y pequeños, nos ha tocado poder hacer esto, poder mandar o transmitir desde casita, ¿verdad? Y qué bueno, a veces estoy en la oficina, a veces estoy en la sala, a veces estoy en el comedor y me gusta que veas también dónde vivo, cómo vivo, ¿verdad? Que soy igual que tú, ¿verdad? Que soy alguien nada ostentoso y que vivo igual que tú, ¿verdad? Y que podemos convivir, ¿verdad? Juntos por medio de Tulu Radio, ¿verdad? Que nos permite estar ahí en tu casa. Llámale a tus hijos, háblale a tu esposo, a tu comadre, a tu compadre. Comparte este video, ¿verdad? Es de gran bendición. La semana pasada, hace 8 días, amanecimos, lunes ayer, fue sí, lunes ayer, 8 días amaneció, bien congelada toda la ciudad aquí en El Paso, Texas. Pero conforme fueron pasando los días, las noticias nos van informando que todo el estado y parte de Kansas, parte de Oklahoma están congelados también. Y aquí en El Paso, Texas, aunque no hubo, al menos en mi área, no hubo apagones, ¿verdad? Tenemos familiares en el estado, en otras ciudades, y nos hablan, ¿verdad? Diciendo que están sin luz, que están sin calentón, ¿verdad? Y que las temperaturas están a grados bajo cero. Y es alarmante porque imagínate todos los apagones y ahora con todo lo que está sucediendo con el COVID-19, que en las casas hay acondicionadores de oxígeno para la gente y pues funcionan con la luz, ¿verdad? Entonces si no hay luz, no hay oxígeno para esta gente, o no hay oxígeno en los hospitales, ¿verdad? Qué tremendo. Estamos pasando por unas etapas bien raras que se supone que no deberíamos de estar pasando en esta época. Como un país tan poderoso como es Estados Unidos, no pudo solventar la energía eléctrica o inclusive de hidrocarburos por tantos días, tantas horas, por una helada que cayó, por un frente o una tormenta gélida, una tormenta de frío. ¿Cómo es posible, verdad? Y un país que tiene mucha nieve en los estados del norte, no aquí en el sur, pero en los estados del norte siempre hay mucha nieve, mucho frío. ¿Cómo es que no estábamos preparados, verdad? Y inclusive afectamos a otros lugares como a México, porque gran parte de la energía eléctrica que se produce en México se produce con gas, y ese gas se lo compra a Texas precisamente, ¿verdad? Entonces los suministros se congelan las carreteras, empieza el caos. Inclusive en Fort Worth, Texas, hubo unos días antes hubo un accidente tremendo, ¿verdad? De casi 100 vehículos, donde murieron más de 4 personas y pues cientos o decenas heridos, ¿no? ¿Qué sucede? ¿Qué está sucediendo? ¿Cuál es el caos que está ocasionando que estos fenómenos surjan? Nosotros estamos igual que ustedes asombrados, ¿verdad? Aquí en Binomio. Nosotros también, igual que ustedes, la semana pasada estamos atentos a las noticias
día con día. Y como suele suceder, el ser humano se adapta y ya no escuchamos las noticias de eso. Bueno, el clima aquí está suave, está haciendo solecito, no nos importa. Pero eso me lleva a reflexionar. ¿Qué tan lejos puede ir nuestra capacidad de olvido? Qué tan cerca puede estar nuestra familia y qué tan lejos al mismo tiempo de preocuparnos? Nuestros hermanos pueden estar viviendo cerca o lejos y nos adaptamos al sufrimiento de tal manera que no nos importa ya cómo la estén pasando, ¿no? Les voy a leer algunas cosas que estuve sacando de internet, datos curiosos que nos están o que me hicieron reflexionar, ¿verdad? Y que parece un gran notición, ¿verdad? La tormenta invernal en Texas cubrió de nieve y hielo a todas sus llanuras, ¿verdad? Estas llanuras del sur, como lo dije anteriormente, que aunque hace frío, aunque hela, ¿verdad? Y las heladas son muy fuertes aquí en Texas, pero no había existido este cúmulo de nieve por tantos días, ¿no? Aquí en El Paso, Texas, el domingo, de este domingo que pasó el otro, amaneció nevando, ¿verdad? Hermoso, muy bonito, pero de repente en un instante era puro hielo y en un instante se juntó y empezó a haber muchos accidentes. De hecho, ese día, aquí en El Paso, Texas, según la policía, el reporte de policía del Paso, Texas, hubo 247 accidentes debido a esa onda fría. Fíjate, se congeló el pavimento luego, empezaron a patinar los carros, empezaron a chocar. En ese día hubo 3 decesos aquí en El Paso, Texas, por accidentes, por esos accidentes. Entonces, imagínate en todo el estado, qué problemones no hubo, ¿verdad? Dejó a miles de personas sin electricidad. El frío que pasó, de la semana pasada. Se complicó el tráfico en todas las ciudades, no nada más aquí en El Paso, ¿verdad? En todas las ciudades. Los aeropuertos o algunos cerraron o cancelaron algunos vuelos. La compañía eléctrica de Texas inició cortes de electricidad o de luz. Las temperaturas bajaron a 6 grados centígrados bajo cero o lo que es 20 grados Fahrenheit. Los semáforos de varias ciudades se apagaron y varias compañías o empresas tuvieron que cancelar operaciones. Y les sigo con la lista. Dice que casi 2.6 millones de usuarios de energía eléctrica estaban a oscuras alrededor de las 8:20 de la mañana en Houston, ¿verdad? Me imagino Houston, San Antonio, Dallas, Fort Worth, toda esa área del Valle de Texas sufrió mucho, ¿verdad? Las consecuencias de esta tormenta invernal. El gobernador Greg Abbott, el gobernador de aquí de Texas, declaró la situación de desastre en los 254 condados del estado. Declaró al estado como una zona de desastre, en otras palabras. Y nosotros aquí estamos en El Paso, Texas, sigue siendo el estado de Texas, perdón, pero como no estuvimos tan de cerca con esa nieve, ese frío que aquí está haciendo frío en las mañanas, pero la semana pasada hizo un frío, híjole, hasta el viernes, sábado se quitó. Sin embargo, lo vemos de lejos. Pero nuestros hermanos que viven en Dallas, en Austin, en San Antonio, como les decía, en Houston, esa gente está todavía ahorita, porque ahorita les explico por qué, todavía ahorita tienen problemas con la energía eléctrica, ¿verdad? Imagínate con 6 grados bajo cero en el día y estar sin calentón, estar sin luz, ¿verdad? Porque las calefacciones funcionan con electricidad y con gas, ¿verdad? Entonces, si no tienes electricidad, no puedes prender el calentón. Los suministros de gas natural, pues trabajan también con electricidad. Y a su vez, la electricidad trabaja con el gas natural. Entonces, ¿cómo le hacíamos, verdad? El presidente Joe Biden, el presidente de Estados Unidos,
declaró también como una emergencia en Texas el domingo por la noche. También él, ¿verdad? Vio que estaba difícil la situación en Texas y declaró como una zona de desastre, ¿verdad? Y esto es para provocar que fondos federales lleguen a solventar los problemas económicos que surgen después de esos apagones eléctricos. Hubo apagones de horas, ¿verdad? De que no volvía la luz. Aquí, imagínate todos los que son adictos al internet, ¿verdad? Los cibernautas, cómo han de haber estado hasta de genio, ¿verdad? Se querían cambiar hasta de país ya para poder tener su wifi listo, ¿verdad? No había electricidad, no hay wifi. Dice que Texas cerró la exportación de gas natural a México a causa de la tormenta. Ahí vamos por allá. Las tuberías del suministro de gasolina se congelaron aunado a las carreteras del estado duraron mucho para descongelarse y así poder surtir a las gasolinas del estado, a las gasolineras. Grandes líneas para surtir los autos de gasolina, eso sí me tocó verlo aquí en El Paso. El lunes por la mañana miré en Facebook precisamente que estaban diciendo que se había agotado la gasolina, que corrieran a ver dónde había y se surtieran de gasolina, llenaran los tanques de gasolina a sus carros para que no les fuera a faltar porque no iba a haber gasolina. A mí me dio risa. Eso fue el lunes. El martes estaban pasando también en Facebook las fotografías de las líneas interminables de autos queriendo llenar gasolina tanto aquí como en Juárez, México. Y un dato curioso es que se agotó la gasolina en las gasolineras. ¿Te acuerdas cuando empezó la pandemia del COVID-19? Se agotó el papel sanitario, ¿verdad? Qué ridículo, ¿qué tiene que ver una cosa con otra? Bueno, pues aquí se agotó la gasolina, que porque nadie iba a tener gasolina para moverse, para ir a sus trabajos. Muchas empresas también de aquí del Paso, Texas, cerraron sus puertas, cancelaron operaciones por toda la semana pasada hasta ver qué se iba a hacer, porque muchas de las empresas que están aquí en Estados Unidos o aquí en El Paso, depende su producción de los pedidos que le hagan las fábricas en Ciudad Juárez. Entonces, en Ciudad Juárez tuvieron que cerrar operaciones porque la Comisión Federal de Electricidad no pudo surtir de electricidad, ¿verdad? O no pudo surtir de gas. Entonces tuvieron que cerrar por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador. Orador quisiéramos que fuera, ¿verdad? Por orden de él, cerraron operaciones para dejar que la electricidad que pudiera haber, los parches eléctricos que la Comisión Federal de Electricidad en México lanzó a la zona de Chihuahua, por ejemplo, de Durango, permitiera que en los hogares hubiera más tiempo electricidad, porque se las cortaban, había recortes. Entonces, si había más energía, pues podían dejarle más minutos o más horas o más decenas de minutos a la gente, ¿verdad? Para que se calentara, para que tuviera electricidad para sus cosas cotidianas. Porque el estado de Texas no le iba a suministrar de gas a México hasta el día 21, ¿verdad? Que fue el domingo. Hasta el domingo iban a empezar otra vez a surtir a Chihuahua, México, con gas natural de aquí de Texas. Entonces, volvemos a lo mismo, ¿verdad? Depende Estados Unidos de una producción de gas natural para que tengamos electricidad, para que tengamos gas. Igualmente surte a México. En México hubo grandes cambios que tuvieron que hacer porque siempre habían dependido de aquí ya no les suministró por una semana y hasta compraron 3 buques para surtir de gas licuado a las plantas de electricidad que hay en México grandes que producen para varios estados, ¿verdad? Y se tuvieron que empezar a preocupar por hacer su propia energía,
¿verdad? En México, ser independientes. Entonces en Estados Unidos es independiente si tiene hasta para vender, pero como fue declarado una zona de desastre en Texas, por eso les prohibieron también que exportaran el producto y que pudiera el gas quedarse en Texas para surtir primero al estado donde sale el gas, ¿verdad? Y eso es lógico, que malo por nuestros hermanos mexicanos, pero se quedó aquí para poder surtir. Y algo, mi hijo habló con mi esposa un miércoles y le dice, ya echaron gasolina, se agotó, tengo un hermano, un amigo trabajando en una refinadora y nos está diciendo que se agotó el suministro porque las llaves están congeladas y no pueden abrirlas para soltar el gas y la gasolina y todo eso. Y las pipas están atoradas allá en las refinadoras porque está nevado, entonces no pueden salir con pipas, no hay con gasoductos, no hay no van a poder surtir. Y sí, fuimos con uno de los vehículos de la casa y estaba largas las filas, interminables, pero sí encontramos gasolina. Y yo le dije a mi esposa, yo nunca perdí la fe, y le dije, me dice, ¿no vas a echar en tu troca? Le digo, no, mañana vengo y echo. Dice, ándale, no va a haber, y que quién sabe que no. Le digo, mañana echo, estoy seguro que sí va a haber. Cuando fui en la mañana, ¿verdad? No había filas, no había un tumulto de gente queriendo agarrar gasolina. Eché gasolina tranquilamente en mi vehículo, ahora surtí para la semana y me fui tranquilamente. Y le hablo a mi esposa, le digo, ya ves, le digo, no se acabó la gasolina. Gracias a Dios, aquí, ¿verdad? Actúa rápido nuestro gobierno, gracias a que no exportaron el gas, tuvieron energéticos para producir electricidad, para producir gas, y esos hidrocarburos poderlos aprovechar la población. Y en estos días, en este fin de semana, me puse a analizar todo esto. Este no era el tema que iba a traer en binomio, pero me llamó la atención que casi 2.6 millones de usuarios de energía eléctrica estaban a oscuras alrededor de las 8:20 de la mañana. Cuando en realidad pues son las horas pico, ahora que te vas a trabajar, que te alistas y que necesitas la energía. Y en un país tan poderoso, de primer mundo, Estados Unidos, ¿cómo es posible que no tuviera preparado eso? ¿Cómo es posible, verdad? Y me pongo a pensar, yo te voy a decir por qué. Si yo tengo 10 gallinas, es un ejemplo nada más, no tengo gallinas. Si yo tengo 10 gallinas, les compro comida para un mes, un costal de maíz, o un costal de granos, ¿no? Y les echo todos los días medido, sé cuánto se van a comer, y hasta que se llenen, y les echo todos los días. Y les dura un mes el costal. Pero yo sé que en época de sequía, ¿verdad? No hay producción de grano, va a subir de precio. Entonces me preparo con 2 o 3 bultos más hasta que haya producción y la vendan igual al precio regular, ¿verdad? Para no comprarla cara. Esa es una. O otra, ¿verdad? Saber que a lo mejor se echa a perder allá donde tienen los grandes granos, las grandes cantidades ahí guardadas, se va a echar a perder y cuando me la vendan no va a servir. Entonces yo guardo y lo guardo en un lugar fresco y seco para que no críe hongo, y ese grano me va a servir para toda la temporada invernal, para mis 10 gallinas. Si no pudo hacer frente Estados Unidos en Texas, en Kansas, en Oklahoma, a estos apagones eléctricos, México, un país también en vías de desarrollo que va casi llegando también a primer mundo, ¿cómo es posible que dependa de un estado de Estados Unidos para el suministro de energía? Parecería muy cómodo pensar o dejarle la responsabilidad a otros de lo que nos debemos de preocupar. Nuestros gobernantes se deben de preocupar por nosotros. Por eso los pusimos, por eso votamos por ellos, porque ellos nos ofrecieron en campaña, ¿verdad? Solucionar los problemas que había y proveer a la ciudadanía de todas las comodidades posibles. Bueno, en Estados Unidos
Se paga mucho de impuestos anualmente, muchísimo, mucho, mucho, no es mucho, muchísimo. Y hay fondos para hacer eso. Por qué no estuvo preparada? ¿Por qué se confiaron las autoridades? ¿Por qué se confiaron las autoridades mexicanas, verdad, energéticas? ¿Por qué? Y esto me hace reflexionar en lo siguiente. Todos dicen, ya que no haya gasolina porque está muy cara, ¿verdad? Todos quieren un carro eléctrico que lleguen en la noche a su casa y lo conecten, ¿verdad? Y al otro día desenchufar, desconectar el carro e irte a trabajar o a donde vayas a ir, al parque, al gimnasio, donde vayas. Y sin más ni más, nada más pagas el recibo de la luz cada mes. Porque la gasolina sube y sube. Bueno, pues ese es otro detalle. La gasolina ahorita ya está más cara, ¿verdad? Aprovecharon los vendedores, subieron 10, 15, 20 centavos más el precio de la gasolina aquí en el Paso, Texas. No sé en otras partes del estado o del país, que yo creo que sí. Y yo pienso que así se quedó ya, porque ya no hay desabasto y de todas maneras el precio está igual, no lo bajaron, ¿verdad? Entonces los comerciantes aprovecharon, ¿verdad? ¿Y quién paga? Juan Pueblo. Nosotros como ciudadanos, nosotros como consumidores, somos los que estamos pagando los platos rotos, aunque digas, ay, son 10 centavos por galón, hermano Cruz, no te hagas. Sí, cada galón son 10, 15, 20 centavos más cara, pero al mes, al año, ¿verdad? Y a 5 años que la vuelven a subir cada año, ¿qué va a pasar? ¿Qué está pasando? La economía de los estadounidenses, la economía de los tejanos se va para abajo y la economía de los fronterizos mexicanos va para abajo. ¿Por qué? Porque, oye, si comprabas 2 galones, ahora vas a comprar 1.90 galones, ¿verdad? No vas a cabalar ya los 2 galones con el precio que pagabas antes. Entonces, va afectando la economía poco a poco de cada ciudadano, ¿verdad? Y es como la muerte del sapo en el agua caliente. Sí, muchos lo han visto ya en Facebook, ¿verdad? Alguien por ahí me lo platicó hace muchos años cuando no había ni teléfonos celulares. Pero dice que por qué el sapo se ahoga o las ranas se ahogan en el agua hirviendo. Bueno, porque el sapo o la rana tienen una capacidad de acoplarse a la temperatura del agua. Su cuerpo está luchando por acoplarse al agua caliente, entre más caliente está, y hasta que deja de respirar y muere, ¿verdad? Por el agua caliente. Asimismo, la economía de nuestros hogares muere porque nos acostumbramos a que si nos suben 10, 20 centavos, pues no se nota, no se siente, pero poco a poco va minando nuestra economía. Y no, si tú nunca lo habías visto así, ponte listo porque no nada más es la gasolina. Porque cuando compras la gasolina, ok, gastaste $5 más en cada tanque. Bueno, como quiera, eres riquillo y lo puedes solventar. Sin embargo, los que compran suministros para el hogar, como yo, ¿verdad? Que proveo mi hogar con la comida. Esa comida llega en trailers a las tiendas, a los supers. Y esa es todo el producto, como lo acarrean con gasolina y la gasolina o el diésel está más caro, van a subir el producto. Y el producto, el cereal que tú compras, las papas, las sodas, el agua, ¿verdad? El agua embotellada que tampoco, también se agotó, ¿verdad? Todo eso lo acarrean en camiones, ¿verdad? A la tienda, para que tú vayas y lo compres. Pero como ya todo está más caro, sube de precio inmediatamente y inmediatamente ellos lo suben de precio y te lo dan más caro. Entonces, si antes comprabas tus víveres de la semana con $50, con $100, por $120, ya no vas a poder comprar los mismos víveres ni la misma cantidad de víveres para la semana. Tienes que aumentar otros $20, $30. Y más los 5 del tanque de la gasolina ya son 35. Entonces ya no van a ser 120, van a ser $155 los que gastes por semana, más o menos. Más el tanque de gasolina, los $70 del tanque de gasolina que tienes que comprar. Si traes una troca como yo, si traes un carro chico son $30, aún así, por semana, ¿verdad? Y eso es un ejemplo.
todo se mueve con la gasolina, el diésel, ¿verdad? Todos los productos que compramos. Entonces la ropa también suben los zapatos, sube, todo va a subir de precio. Todo ya subió de precio, ¿verdad? Y no lo siente, estamos como el sapo acoplándonos a la situación económica debido a una tormenta invernal que fue nada más que duró 2 días o 3 y que nos produjo grandes daños, ¿verdad? En México, de hecho, bueno, aquí en Texas al menos 31 personas murieron, ¿no? Por causa del temporal. En México, las prohibiciones de exportación de Texas, de gas hacia México, provocaron pérdidas millonarias, ¿verdad? En todas las empresas que fabrican, empresas que producen algo, porque tuvieron que cerrar. Y es muy difícil ahorita todavía en este momento calcular los daños económicos de cada empresa porque lo hacen por semana. O sea, hay veces que un consumidor no consume nada en un día, pero al otro día consume doble o triple. Entonces necesitan varios tiempos, van a ser varias semanas para cuando nos den el resultado de cuánto de verdad se perdió en México, aquí en Texas también, claro, ¿verdad? Y en México se dañó la economía desde el 14 de febrero, el 15, bueno, toda la semana hasta el domingo 21 de febrero, que fue cuando ya autorizaron a exportar el gas. Pero esto me lleva, fíjate, a pensar, y te lo vuelvo a repetir, qué tan débiles y frágiles estamos como población. Si las compañías de electricidad, las compañías de gas o de hidrocarburos no pudieron, ¿verdad? En una tormentita invernal como esta, no pudieron surtirnos de electricidad, es un ejemplo, de manera que estuviera constante y continua como hoy en día, ¿cómo van a poder? Por ejemplo, en mi caso, en mi casa, hay 3 vehículos que se usan a diario. Uno es de mi esposa, otro mío y otro de mi hija. En esta casa hay 3. Esos 3 vehículos, si fueran eléctricos, de hecho el de mi hija es híbrido y se supone, no sé cómo funciona, que trabaja con electricidad y con gasolina, pero es una electricidad que él mismo genera a un acumulador, entonces pues eso está más o menos bien, pero si fueran nada más eléctricos los 3 vehículos del hogar, más el calentón, más las luces, más la chimenea, por ejemplo, esa chimenea es eléctrica, funciona con electricidad, más el water heater o el boiler que hay eléctricos también, ¿verdad? Que ahorita ya son muy famosos, son muy comunes en los hogares, al menos de Estados Unidos, y yo sé que en México también, que ya no tienen agua dentro del tanque, ¿verdad? Para que no se pudra, entonces nada más pasa el agua y inmediatamente se pone hirviendo y te bañas, ¿verdad? Te bañas con él o agarras agua caliente, lavas los trastes, pero si estos estados, si este país, si el país de México no pudieron soportar o dar abasto de energía durante una nevadita, mucho menos van a abastecer de energía eléctrica a todos los hogares con todos los gastos de energía que hay del clima, los gastos de energía de alumbrar la casa, de las estufas eléctricas, del water heater eléctrico, y todo es eléctrico ya, ¿verdad? Porque ahora son casas inteligentes. Entonces todo es eléctrico, la chimenea es eléctrica. Yo quisiera una de fuego, ¿verdad? Ahí te la encargo. Entonces nos damos cuenta de que no pueden soportar. No va a soportar 3 carros en mi casa, 3 carros en el del vecino, son millones de personas que vivimos en Estados Unidos, que somos trabajadores, y que estas personas que somos trabajadores necesitamos transportarnos en un vehículo personal a nuestro trabajo. Entonces, o como yo que ando todo el día en mi troca, ¿verdad? Para allá y para acá, trayendo y llevando, acarreando, yendo y viniendo. Entonces,
voy a necesitar mucha energía eléctrica, mi hija va a necesitar, mi esposa va a necesitar sus carros, van a necesitar, y pues, los decenas de millones que somos aquí en el país, también los van a necesitar. ¿Cómo van a surtir si llegamos en la noche y todos al mismo tiempo conectamos los vehículos? O más del 75%, un 80% que no trabaja de noche, llegamos, tenemos una vida medio normal, dejamos nuestro carro y lo conectamos a la luz, ¿no? Entonces, ¿cómo va a surtirnos de electricidad el país? ¿Cómo va a surtirnos de electricidad? Si la gasolina, que se supone que la producen, se agotó en algunas gasolineras aquí en la ciudad, imagínate en Dallas, imagínate en Houston, en Austin, en San Antonio, que estuvieron congelados por días, mucho menos va a haber. Y allá, aquí hay, por decir, 3 millones de habitantes, allá hay 10 millones de habitantes en cada ciudad, ¿no? Es un decir. Es grande el número de automóviles que van a estar conectados al mismo tiempo y van a bajar las reservas o van a bajar la producción, la capacidad de producción del estado. Igual pasa en México. En México, de por sí no hay para la gasolina y luego subiéndole de precio y aparte, prohibiendo que produzcas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a hacer la población? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? ¿Verdad? A esperar como los perros de taquería, a ver quién le avienta un pedazo de taco, ¿verdad? Así nosotros esperando a ver los políticos y los gobernantes a ver qué van a hacer con este problema para saber cómo resolverlo y cómo poder nosotros solucionar nuestro problema, nuestra afectación. Que Dios te bendiga. Esto fue Binomio, ¿verdad? Recuerda, martes 4 de la tarde tenemos una cita ahí en Tulu Radio. Síguenos en Facebook como Cruz Armendáriz y Jesús Adonai Ministerios, en Twitter como Adonai y en YouTube como Cruz Armendáriz. Que Dios te bendiga, ten un hermoso día. Felicidades por todo lo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga.